Buen día para todos. A continuación, les vamos a presentar los datos, la información correspondiente a la contribución del cangrejo arborícola Aratus pisoni al procesamiento de la hojarasca en un bosque de manglar al noroeste de Venezuela. Es importante señalar que este grupo de datos formó parte de la tesis del licenciado hoy día Enrique Molina y que fue realizado en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Sur. Como todos saben, los manglares se caracterizan por tener importantes funciones de almacenamiento, transformación y exportación de materia orgánica, con lo que contribuyen de manera significativa a los ciclos biogeoquímicos de diversos elementos. En Venezuela, el manglar o los bosques de manglar ocupan un área aproximada de unos 2.200 kilómetros cuadrados y en particular en el estado Zulia tenemos alrededor de unos 166 kilómetros cuadrados, lo que corresponde a un 7,57% de los manglares del territorio nacional. Sin embargo, dada esa información obtenida a partir de Rodríguez y Medina del año 99, es muy probable que hoy en día esa información, esa extensión haya sido grandemente reducida. Hacia el lado derecho de la gráfica tenemos entonces un mapa que se corresponde con los sectores norte, medio y sur del lago de Maracaibo, donde Medina y Barbosa sectorizaron los diferentes tipos de manglares de esta región del lago de Maracaibo. En particular, nosotros vamos a estar ubicados en la parte noroccidental del lago, es decir, en la bahía del Tablazo o en el sector 2. El cangrejo que vamos digamos, a trabajar o a estudiar es el cangrejo Aratus pisoni, que es un cangrejo arborícola. Su caparazón es aplanado y es de color verde oliva a marrón. Tiene una anchura media aproximada digamos que es ligeramente diferente entre los sexos, y es mayor, más o menos 27 milímetros en los machos y 25 milímetros en las hembras. Es más ancho el caparazón en la parte anterior y se estrecha en el extremo posterior, por lo que se conoce como una forma trapezoidal. Las patas, perdón, de esta especie son entre marrones y moteadas y tienen dáctilos cortos. Los ojos están situados en las esquinas delanteras del caparazón y se encuentra distribuido en la región del Atlántico Occidental, desde la Florida hasta el norte de Brasil y las islas del Caribe. También se encuentra en la costa del Pacífico, desde Nicaragua hasta Perú. Es un cangrejo omnívoro oportunista que aprovecha los recursos que proporciona su hábitat. Aunque esta especie se alimenta principalmente de hojas, también puede aprovechar otros recursos oportunistamente que se encuentran en los sedimentos de los manglares. Se han descrito que los cangrejos en general, y en este caso no sería la excepción, Aratus pisoni, ejercen una función de ingeniería en el ecosistema, o son ingenieros del ecosistema. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, estos organismos modulan directa o indirectamente la disponibilidad de los recursos para otras especies mediante el cambio del estado físico de materiales bióticos y abióticos, lo cual modifica, mantiene y crea hábitat. Acá, por ejemplo, tenemos este gráfico a mano izquierda, donde, por ejemplo, el proceso 1, ¿verdad? Implica la modificación o el cambio de estructura física, bien sea por la construcción de madrigueras o bien sea por la remoción de sedimentos dentro del manglar. Igualmente, tenemos transporte físico o mecánico desde algunas zonas por ejemplo, la madriguera hacia la zona afuera, lo que modifica grandemente por lo menos las reacciones de oxidorreducción de los materiales, provocando entonces reacciones bioquímicas importantes dentro del ecosistema. Y también es lo que se refiere a cambios en los estados de la sustancia, bien sea cuando estos son consumidos, por ejemplo en el caso de la hojarasca, que es consumida y luego excretada como esa, y estos cambios van a sufrir una serie de reacciones químicas que son en ese estado, van a ser aprovechadas por diferentes organismos, bien sea microorganismos u otros invertebrados del ecosistema. Entonces, la pregunta que nos planteamos en esta investigación era cuál es la contribución de este cangrejo
el procesamiento de la materia orgánica en un bosque de manglar del noroeste de Venezuela. Como objetivo fundamental tenemos que era determinar la importancia de la actividad detritivora de este cangrejo en el procesamiento de la hojarasca del bosque de manglar presente en el área y como objetivos específicos cuantificar la cantidad de hojarasca disponible y depositada sobre el sedimento del bosque de manglar, estimar experimentalmente el consumo diario de hojas de hojarasca por parte de Arautopisonis, tanto en condiciones de campo como de laboratorio, determinar las tasas de descomposición de hojarasca en tratamientos con y sin exclusión de macroconsumidores y determinar la composición de la dieta mediante el análisis del contenido estomacal. En el área de estudio, como lo mencionamos anteriormente, estamos localizados en la Bahía del Tablazo, justamente en la sección noroccidental. El manglar se denomina La Rosita, que toma el nombre de un poblado, de un caserío muy cercano, y está a la desembocadura del río Limón, prácticamente en la desembocadura del río Limón, lo que es importante porque hay un aporte de agua dulce, de nutrientes y de sedimentos que provienen del río, pero también tiene alta influencia del Golfo de Venezuela, lo cual aporta agua salada y entonces acá se produce una mezcla produciendo unas condiciones estuarinas altamente variables. Este manglar está localizado entonces en la comunidad de La Rosita, en el municipio Mara del estado Zulia, tiene una extensión de 85 hectáreas, un clima tropical semiárido, una precipitación promedio de 449 milímetros biestacional, con un incremento en abril-junio y un incremento mayor en septiembre y noviembre. Como le mencioné, la influencia del río Limón y del Golfo de Venezuela domina Rhizophora mangley, hay también presencia de Avicennia germinans, hay una inundación intermareal semidiurna y se ha evidenciado intervención humana de desechos sólidos, agua residual, tala, animales domésticos, entre otros. Acá en la figura C podemos observar que el manglar ha sido dividido en dos secciones debido a la construcción, a la deforestación para la producción de granja camaronera. Esto creó entonces dos áreas, el área norte y el área sur. Esta franja talada tiene una extensión aproximada de 700 metros y un ancho de alrededor de 200 metros. El área que nosotros estudiamos estaría entonces en la sección sur del manglar. Eh, en cuanto a los métodos, tenemos que se cuantificó la hojarasca de manglar. Para ello utilizamos cuadrículas de aproximadamente 50 por 50 centímetros, utilizando 20 réplicas en cada una de las zonas, en un área aproximada de 200 metros cuadrados. Esta hojarasca fue secada en horno y calcinada luego en mufla. A partir de ese total acumulado y del tiempo de recolección, que fueron de 133 días, se estimó la tasa de deposición de materia orgánica en el suelo en gramos metro cuadrado día. Y para otros cálculos se utilizó el valor promedio de producción de hojarasca para un manglar cercano en la zona sur en relación a este manglar. Igualmente se recolectó hojarasca para los diferentes experimentos. Esta hoja de manglar rojo del área de estudio se utilizó para los ensayos de descomposición y los experimentos de consumo de los cangrejos. Para los experimentos de descomposición se utilizaron el método de bolsas. Entonces usamos una bolsa malla fina de poro fino y una bolsa de poro grueso. La bolsa de poro fino tenía alrededor de 2 milímetros de poro y la de malla gruesa tenía alrededor de unos 3, 4, de 3 centímetros de poro. De tal manera que lo que había era se bloqueaba el acceso de los macroconsumidores en la malla fina, mientras que en la malla gruesa tenían acceso completo. Estas fueron incubadas por 82 días dentro del manglar para posteriormente recolectadas cada 15 días y luego se determinaba el peso seco y el peso seco libre de ceniza. En cuanto al consumo, tenemos que se hizo un consumo en el laboratorio, para lo cual se aclimataron 25 ejemplares de Aratus en el laboratorio durante una semana. Posteriormente, estos 25 individuos fueron colocados en cámara y se le adicionó, se le colocó, se le ofrecía discos de aproximadamente 2 centímetros de diámetro para estimar el consumo.
Es importante destacar que las hojas consumidas, las hojas ofrecidas fueron de Rhizophyra mangle, se hicieron tres tratamientos en particular. Un tratamiento que llamamos acondicionado, el cual las hojas fueron colocadas en el campo durante 15 días para la colonización de hongos y bacterias. Igualmente se colocaron hojas amarillas y hojas verdes para el mismo proceso de acondicionamiento, mientras que unas hojas ya marrones, o sea, que ya estaban senescentes, no se les colocó el tratamiento de acondicionamiento. En el caso del consumo de hojas en el campo, ¿verdad? Usamos estructuras cúbicas como la que tienen acá de 15 por 15 por 15 centímetros. Se colocaron alrededor de unas 30 estructuras por encima de la línea de marea alta y se colocaron 26 individuos machos dentro de las estructuras y al cabo de 24 horas, colocándole las hojas acondicionadas, pues se estimó el consumo del material por parte del cangrejo. En cuanto a la estimación poblacional, utilizamos el método de Lincoln y Peterson de captura, marcaje y de captura. Para analizar el contenido, se hizo una clasificación en base a talla y a sexo, y posteriormente se extrajo mediante disección el contenido de el tracto digestivo, y se diseccionó y se llevó al microscopio para ver el material consumido. Igualmente hicimos la estimación de la participación de Apisoni en la dinámica de materia orgánica a partir de un balance algebraico de entradas y salidas de todas las que hemos mencionado anteriormente, y se estimó la participación en la dinámica de descomposición de la materia orgánica en el ecosistema de manglar. Para ello utilizamos los datos obtenidos tanto en el estudio, en los valores de hojarasca depositada, las tasas de composición, las tasas de consumo y las deseadas de cangrejo. En cuanto a los resultados, tenemos que acá en los círculos rojos, las líneas en el lado izquierdo, las líneas que corresponden a los círculos cerrados negros, perdón, se corresponde con la hojarasca acumulada. Es decir, lo que se había acumulado durante el periodo de estudio. Y aquí vemos que hay es altamente variable, ¿verdad? Eh, la forma en la cual la hojarasca está siendo depositada o acumulada en el manglar. No encontramos relación directamente con la altura de la marea, pero estimamos que sí, ciertamente durante los periodos de marea relativamente baja, se produce los mayores picos de acumulación de hojarasca acumulada en el manglar. El promedio para el periodo de estudio fue de alrededor de 60,7 gramos por metro cuadrado. En cuanto a la descomposición, vemos que la tasa de descomposición en el caso de la curva de malla gruesa, o sea, de los tratamientos de malla gruesa, fue significativamente diferente con respecto a la de malla fina. Lo que se traduce en la descomposición en la malla gruesa fue mucho más rápida con respecto a la malla fina, a la descomposición de la malla fina. Y esto lo podemos ver en las K, que son las constantes de descomposición. En el caso de la malla gruesa se duplica prácticamente la tasa de descomposición con respecto a la malla fina. Para el consumo, entonces tenemos que en el caso de los experimentos en el laboratorio, tenemos que hay un consumo, y ese consumo de hojas senescentes acondicionadas no fue diferente, significativamente no fue diferente de las hojas verdes acondicionadas. Sin embargo, con respecto a las hojas senescentes no acondicionadas, sí se evidenció que hay diferencias significativas en cuanto al consumo, es decir, el consumo es más alto en las hojas senescentes acondicionadas, tanto las senescentes como las hojas verdes. En cuanto a la dieta, estos serían los valores de ocurrencia y de la frecuencia de ocupación y del índice de importancia relativa de diferentes ítems encontrados en los estómagos. Acá tenemos las hojas del manglar, sería HM, la materia orgánica amorfa, los sedimentos y restos de animales. Como se puede ver, en cuanto a frecuencia de ocurrencia, las hojas tuvieron mayor porcentaje de ocurrencia en los estómagos, y le siguen el material orgánico amorfo y posteriormente los sedimentos. Muy baja contenido, un 8%, sería lo que corresponde a restos de material animal.
En cuanto a la frecuencia de ocupación, perdón, fueron más o menos similares. Sin embargo, la materia orgánica amorfa fue mayor, le sigue la hojarasca, las hojas del manglar, y posteriormente los sedimentos. En cuanto al índice de importancia, tenemos de igual forma que la materia orgánica amorfa y la hojarasca constituyen, ¿verdad?, los valores más importantes dentro de lo que es el índice de importancia relativa. Entonces, para ya sintetizando, tenemos que, si la caída de hojarasca colocamos como el 100%, hay una acumulación en el piso de manglar de un 4,1 gramos por metro cuadrado por día, y de este acumulado, el consumo de Aratus pisoni es alrededor de un 26,7%, lo cual es bastante importante dentro de lo que sería el proceso total para el manglar. Un 30,6% es exportado y se produce por otros procesos, y hay un 23% que sería por efecto de la descomposición por otros macroconsumidores y la lixiviación, y aproximadamente, de acuerdo a nuestros resultados, un 19,5% se debería a la descomposición microbiana. En conclusión, podemos decir que aproximadamente un 26% de la hojarasca almacenada en el piso del bosque es consumido directamente por Aratus pisoni, destacando este cangrejo cumple un importante papel en el procesamiento de la materia orgánica en el manglar. De acuerdo a nuestras estimaciones, Aratus contribuye con 1,95 toneladas de carbono por hectárea al año, que sirve de subsidio al ecosistema. La función de este cangrejo como detritívoro representa un sustancial aporte en el proceso de transformar la materia orgánica particulada, que a su vez es indispensable para la alimentación de numerosos organismos en sus estadios jóvenes y larvales. Además sirve de enlace entre los productores primarios y los consumidores finales, ya que los pequeños animales que se alimentan de la materia orgánica particulada fina sirven de sustento para animales de mayor talla, como cangrejos, camarones, peces, etc., que luego son consumidos por los seres humanos. Finalmente, bueno, le agradecemos por su atención y le dejamos por acá el enlace para donde estaría publicada estos datos, que serían ecotrópicos del año 2020. Muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta, bueno, la podemos dejar por acá.